Palabras de mi compañera de bloque, reiterando aquel discurso del presidente de la Nación del año 2001, cuando en una valiente decisión decidió enviar la deuda externa para su estudio, donde correspondía que se investigara al Honorable Congreso de la Nación Argentina, donde correspondía que se dijera cuál era la deuda legítima y cuál era la deuda ilegítima. Y lo asistía a la razón de saber que esa deuda provenía, su mayor crecimiento, de la época de la dictadura militar. Era la deuda odiosa, la deuda repudiable, la deuda que se había generado a espaldas del pueblo. Por esa razón se tomó esa decisión. Era una deuda que se había hecho y se había negociado a puerta cerrada, que había favorecido a sectores privados, que había destruido la industria nacional, que había enriquecido las industrias internacionales. Esa es la deuda que se envió a investigar. Probablemente por eso el doctor Adolfo Rodríguez Pizá fue sujeto y objeto de un verdadero golpe de Estado, por los intereses que habían detrás de esa deuda. Desde ahí nosotros no hemos hecho más que pagar y pagar y pagar, y a costa de la miseria y del hambre del pueblo argentino. Hoy el Ejecutivo Nacional nos presenta una nueva ley, como si fuera una novedad. Nos presenta también la posibilidad de la investigación, pero han transcurrido 12 años, han transcurrido muchos años donde seguramente hemos pagado millones de dólares de más, y eso ha significado disminuirle los derechos humanos a muchos argentinos. Quiero decir que de todas maneras rescato lo del artículo 12, que es la creación de la comisión bicameral, pero es una comisión que va a emitir un dictamen y que, si tenemos en cuenta el artículo 1, va a ser extemporánea, porque en realidad lo que se ve es que este gobierno quiere seguir pagando y ha calificado entre bonistas buenos los del 92%, que no sabemos por qué son buenos, probablemente porque aceptaron una quita, pero no sabemos si son portadores de una deuda legítima, y un 7% que representa nada más que en plata el 50% de los dineros, y dentro de ese 7%, un 1% que representan los llamados fondos buitres, que han hecho y han sido beneficiados con un dictamen escandalosamente usurario. Quiero decir que ayer la escuché a la presidenta muy contenta por el dictamen y la votación de la ONU. La ONU ha tenido la preocupación, y la deuda externa no podemos hablarla solamente con tecnicismos económicos. La deuda externa tenemos que vincularla con los derechos humanos de la Argentina, y de esta manera la ONU la ha investigado a la deuda argentina y ha sido muy clara en esto. La República Argentina tiene que utilizar sus recursos para garantizarle al pueblo argentino los mínimos derechos básicos, que son el derecho que tienen los niños a una alimentación sana, el derecho que tienen los niños a una educación, el disminuir el abandono escolar, la protección de las comunidades indígenas, la protección de los discapacitados, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud. Eso es lo que tiene que garantizar como mínimo el Estado argentino.
y lo ha dicho la ONU. Con eso tenemos que cumplir. También la ONU ha dicho que la deuda debe ser sometida a una auditoría transparente y participativa. Con eso tenemos que cumplir para ser acreedores de para ser beneficiarios de este dictamen que ha dado la ONU. Y también tenemos que tener estadísticas serias, que no sean mentirosas. Además, para ello la ONU envió un experto en deudas externas que hizo todo este relevamiento, trabajó con el Ejecutivo Nacional, trabajó con la oposición y llegó a estas conclusiones. Y de parte de los acreedores, la exigencia de la ONU es que los acreedores acepten esta auditoría, así los perjudique. Quiero decir... Pedimos, diputada, que vaya cerrando. Sí, quiero decir que también los delitos económicos deben ser algunos considerados de lesa humanidad. Tenemos que considerarlo, será la justicia la que lo determine. Y también el país tiene que ser serio en cuanto a seguridad jurídica. No ha cumplido aún con algo que está siendo mirado por todo el mundo, como es resolver el tema AMIA. Gracias, diputada. Por todas estas razones, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de ley, sí en particular lo de la comisión. Gracias, diputada. Silencio, le pedimos por favor silencio al público presente.